Como hemos visto, la época moderna concibe la realidad en términos de actividad y esta actividad no es otra que la vida mental en sí misma. La realidad está pensada a imagen y semejanza de nuestra mente. Entre los siglos XVI y XVIII se tuvo en mente la actividad artesanal. Esto es, se imaginó la realidad teniendo presente una actividad habitual, la de hacer o fabricar cosas, preferiblemente en un taller. Una actividad que, como sabemos, requiere de un artesano o una idea del objeto que se va a fabricar y de los recursos necesarios, la materia, las herramientas, el taller mismo. Ahora bien, como este mundo es pensado por científicos, el mundo moderno va a ser como estamos manifestando el, el mundo en el cual nace la ciencia moderna. Como este mundo que se nos está ofreciendo está hecho, pensado por científicos, pues todo lo anterior se traduce en una explicación de la realidad para la cual ésta es semejante al producto obtenido tras el trabajo de un artesano, lo cual implica situar al artesano en el lugar del creador de todo. O sea, significa que la realidad es vista como si fuera en esencia un trabajo, una hechura, una fabricación, una producción. Eh, desde luego, como el artesano es el hombre, pues la idea que hay aquí de creador termina siendo una figura eminentemente humana. Y como este humano ideal es el científico, eh, lo que se tiene en el fondo es la idea de un universo que es creado por esta actividad artesanal emergente que sería la ciencia moderna. En el parágrafo anterior, Arendt mostraba la época moderna como aquel momento en el cual lo que haya sido la experiencia contemplativa, lo que haya significado la contemplación para la experiencia humana, termina olvidándose y en su lugar aparece esta idea que estamos trabajando ahora de la actividad, una actividad que no es otra que el descubrimiento de la introspección, o sea, de esa mente, conciencia experimentada fuertemente y después, por decirlo de alguna manera, proyectada hacia todo lo que hay en nuestro entorno, como si todo estuviera hecho a imagen y semejanza de la actividad de nuestra propia mente. Esto significa una ganancia de la vivencia, pero simultáneamente una pérdida de la realidad, de la alteridad, de todo lo que no es el ser humano. Y como lo he dicho reiteradamente, es a esta pérdida a la que estamos llamando enajenación o alienación. Mm,
Siguiendo la exposición de Hannah Arendt, bien visto todo adquiere la forma de un truco. El científico anuncia que va a explicar cómo funciona el universo y lo primero que hace es armar, por decirlo así, una maqueta. Allí ordena todo para mostrar el funcionamiento. Eso es en esencia un experimento. El experimento es como el taller del artesano y allí, en este taller, en el laboratorio, se sustituye a la naturaleza, al universo, por lo que está ocurriendo allí. Esta especie de maqueta termina siendo la naturaleza inicialmente, el universo posteriormente. Y el razonamiento del científico sustituye al principio creativo. Y lo más grave es que este deseo de explicar todo, que es lo que hay allí, termina sustituyendo el sentido de la existencia y del ser, como si el universo, todo lo que quisiera es simplemente exponer su mecanismo, por decirlo de algún modo, para utilizar la imagen del reloj y del relojero de la cual ella nos habla. Queda claro que en el laboratorio, en el experimento, el científico se sitúa en el lugar del principio creativo. Él es como la naturaleza que produce las cosas y él las produce como lo hace la naturaleza en el experimento. Lo que inicialmente era un propósito eminentemente explicativo terminó siendo una forma de actuar y realmente lo que pasó con el paso de los siglos es que el hombre creó una realidad artificial que es finalmente aquella en la cual nos estamos comportando. Como ya se dijo, en, en un taller artesanal, pues lo que se necesita es este espacio, lo que hoy en día son los laboratorios. Una idea que siempre ha sido la de explicar el fenómeno que se tiene en mente y los recursos que se necesitan para llevar a cabo la obra, que en este caso pues son los recursos teóricos, por ejemplo, átomos, ondas o lo que sea según el caso, según lo que se pretende explicar. Con estas ideas, las de este parágrafo, yo creo que se ilustra bastante bien lo que ella llama alienación o enajenación. Recuperando la figura que introdujimos hace unos minutos, el taumaturgo, el mago, que es el científico, eh, anuncia públicamente que va a explicar el mundo y realmente lo que ha hecho es reemplazar la objetividad del mundo por un relato, por la palabra, por la teoría, por el universo como una mitología astrofísica. El verdadero truco de este mago consiste en volver todo, como ella dice, relato. Lo único que finalmente va a quedar es la teoría.
Unos siglos después, finalmente lo que ocurrió es que este poder taumatúrgico obró haciendo desaparecer al mago, su mundo y su explicación. Del sujeto cognoscente inicial, el científico moderno que comienza a gestarse en el siglo XVI, pues llegamos hoy en día a una comunidad de científicos, a un trabajo colaborativo y transdisciplinario. De la verdad científica inicial se pasó a la validez temporal de una teoría, porque desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX especialmente quedó muy claro que en las matemáticas incluso ya no hay verdad, sino tan solo validez. Eh, las construcciones teóricas de las matemáticas son válidas en el sentido de ser consistentes lógicamente, que se demuestre que es un edificio, una estructura lógicamente bien hecha, pero eso no significa que sea verdadera. Y en el caso de las teorías científicas, pues simplemente son plausibles, viables, útiles, hasta que no aparezca una nueva que mejore la que ya hay y que se acepte todo con una idea de temporalidad, de que todo es transitorio, de que todo finalmente es reemplazable. Y pues desde ese siglo también, XIX, estamos acostumbrados a la idea de que lo que hay es energía, materia en transformación permanente, que todo es cambio, que todo fluye, y que finalmente todo es transitorio, que tarde o temprano las cosas desaparecen.